se ha podido con la empresa privada, esa fusión que hacen las autoridades, el pueblo y la empresa privada tiene que ser más fuerte y más sólida. Por eso yo desde acá les pido a todo el Perú que trabajemos más con el empresario minero. Esas comunidades que a veces se dejan asusar por gente que tienen otro tipo de intereses, no debemos permitir eso. Hay que apoyar al empresariado. Si no hay inversión, no hay progreso. Eso ya está visto. En Ica lo estamos viviendo. Estamos haciendo diferentes obras a través del mecanismo de obra por impuestos, por el aporte de la minería. Un gran aplauso, por favor. Bien, en este momento nos encontramos con el anfitrión y también gobernador de la región Ica. La verdad que cada vez que vengo a esta región me enamoro cada día más. Yo no sé si es el calor, si es su clima, si es su gente, si es su pisco, pero o son sus ideas, las iniciativas de desarrollo y crecimiento que tienen. Y quiero felicitarlos a los dos porque esta mancomunidad de los Andes está abriendo paso al desarrollo, a un verdadero desarrollo, dando ejemplo de esta manera incluso al Ejecutivo, de cómo se trabaja una minería sostenible, una minería responsable con el Andesmin 2025. Primer encuentro acá en la región Ica, y la minería, inversión y desarrollo territorial son los ejes de la edición de esta convención de Andesmin 2025 que se desarrolla desde el 4 al 6 de diciembre. Definitivamente hay que articular, creo, público-privado para poder llegar a un buen entendimiento y a un desarrollo y crecimiento que todos queremos. ¿Cómo está, gobernador? Muchísimas gracias. No, muchas gracias por sus palabras. Gracias, amiga periodista, por estar enamorada de Ica. Toda la gente también, mucho cariño acá, la gente es muy amable, es muy cordial. Y seguimos trabajando y ves el clima, que está un clima hermoso. Y seguimos y ahora contentos de ser anfitrión de esta primera convención. Acá con nuestro amigo Jesús Quispe, director ejecutivo. Esta convención que la hacen las 6 regiones. La comunidad del Mancomunidad de los Andes y mira, Andesmin 2025. Y eso nos va a permitir trabajar de la mano con el empresariado minero. Imagínense el aporte que hace el empresariado minero, nuestro canon minero, nos permite hacer diferentes tipos de obras. Miren, obras por impuesto, todo lo que estamos trabajando para cerrar brechas en salud, en educación, en seguridad y en todos los aspectos. Por eso hay que trabajar siempre y con una minería responsable. La minería responsable se da y a mí me apena muchísimo esta gran ampliación de Reinfo de 2 años porque justamente nos va a retrasar un poco a esa inversión que nosotros queremos llegar y a esa inversión que usted está hablando. Justamente, ¿no? Una inversión de manera sostenible, responsable, pero también no solo económica, sino ambiental y social. Y de esta manera ustedes dan el paso, el inicio, para dar el ejemplo a nivel nacional de cómo se debería trabajar. ¿Cuál es el mensaje que usted, como gobernador regional de Ica y parte de la mancomunidad de los Andes, le podría dar en este caso al Ejecutivo ante la ampliación del Reinfo y ante quizá esperemos una leve baja de proyectos de inversión ante la ampliación del Reinfo, porque de todas maneras en algo va a afectar? Bueno, hay que trabajar de la mano, como yo siempre digo, el empresario y las comunidades. A veces hay gente ajena a la comunidad que los asusa y no debemos permitir eso. El pequeño minero, el minero artesanal quiere trabajar y quiere salir adelante. Debemos agarrar, agruparlo, fusionarlos en un trabajo del Ejecutivo, que el Ejecutivo funcione como ente promotor y poder darle nosotros el soporte a ese pequeño minero artesanal y al gran empresario minero para poder sacar adelante nuestro país. De esa manera no se excluiría a ninguna persona ni a la minería artesanal, sino se fortalecería. Así es, por supuesto que no, lógico, no podemos excluir a nadie. El pequeño quiere trabajar, hay que darle ese derecho, es nuestro derecho que esté en la Constitución, pero hay que darle el soporte y hay que darle las herramientas para que puedan sacar su producto y salir adelante. Y que no haya mucha tramitología. A veces uno va a hacer la burocracia, un pequeño paso, 1 año, 2 años, la gente se cansa. La verdad, gracias por la invitación y gracias por ser el ejemplo del país que necesitamos todos, un país mancomunado, un país donde se pueda articular público, privado, y esta iniciativa inicia acá, en la región Ica, marca una historia, un hito
que el Ejecutivo tenía que marcar. Y esto gracias a la Mancomunidad de los Andes. Ha sido un gusto, gobernador. Muchas gracias, amiga periodista. Gracias, amigo Jesús Quispe. Felicitarlo siempre por el trabajo. Muchas gracias. Bien, seguimos en este Andesmin 2025, justamente el día de hoy, 5 de diciembre, es el Día del Minero, y estamos con el exministro de Energía y Mina, Rómulo Mucho, quien fue censurado por el Congreso, estuvo en el cargo 9 meses más o menos, pero muchas veces los intereses de los congresistas, como nos lo han venido demostrando hasta el día de hoy, pesa más. Había una intención de repente de arreglar todas estas actividades que forman parte de la economía del Perú, pero no lo dejaron, no lo quisieron. Cuando hay una piedra en el camino, te sacan, te voltean, te botan y chao. ¿Cómo está, exministro? No, yo no hablaría de ese término. Son parte del juego democrático. Esa palabra censurar tampoco me gusta porque en realidad cuando... Se fue con la frente en alto. Quiere, por supuesto, yo salí con la frente en alto porque siempre hicimos las cosas pensando en el bien común, pensando que el país tiene que tener una orden, un marco regulatorio, en que todos sean felices de hacer lo que saben hacer. Nunca hemos estado contra la pequeña minería artesanal, pero sí tiene que ordenarse, regularse. Los mineros tienen que ser conscientes de que tienen que hacer bien las cosas, porque hoy se habla de cifras realmente estratosféricas, lo que costaría, por ejemplo, remediar los pasivos que están dejando, porque el REINFO es un salvoconducto para poder, digamos, hacer una minería como se puede hacer, pero no hay ningún control, ninguna fiscalización, y sabemos que es una industria que deja residuos, además arrastra algunos males sociales, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero en ese caso, criminal, por eso digo, todos los males sociales se juntan, entonces eso no lo queremos, ¿no? Y sigo yo persistiendo, por eso yo no doy ninguna entrevista a ningún canal de televisión que me anda llamando, porque ¿qué voy a decir? Yo digo, no, REINFO tiene que parar. Creo que hay una buena iniciativa de sacar esa palabra REINFO y decirle que los mineros que quieren formalizar, que sigan continuando, pero ya no con esa palabra REINFO, porque ha sido mal utilizado, distorsionado totalmente. Y sigo pensando que quien quiere formalizarse sí debe ayudar también a la autoridad para que proceda con el procedimiento que exige. En ese sentido también siempre he dicho que el Estado debe ayudar, ¿no? Debe dar algunos incentivos para que esto camine, ¿no? Si son muy altas las vallas, si las vallas son inalcanzables, obvio que no va a ser posible la formalización también. O sea, hay que pensar en un todo. Siempre hablo pensando holístico, de un todo. No solamente para mí, para ti, para nadie, sino para todos. Totalmente de acuerdo con usted. Y si yo decía censurar es porque lamentablemente es la manera tan baja y de baja de comportamiento de los congresistas que actúan cuando se meten con sus intereses. Así, con votos, es como sacan a las personas que de cierta manera quieren ordenar, porque la ley MAPE que usted presentó tenía justamente lo que queremos hacer. Estamos viviendo delincuencia, criminalidad, el narcotráfico quedó por debajo. Ahora la minería no ilegal ha superado en diferentes estándares y no podemos seguir permitiendo porque las muertes siguen avanzando. Sin embargo, fueron tocados ellos, al parecer por sus intereses y por la actitud que tomaron con el ministro de Energía y Minas, porque la propuesta era la única manera de alargar la agonía que hoy se sigue manteniendo y se va a seguir manteniendo por un año. Hoy vengo a hablar temas muy interesantes. Voy a explicar sobre
la evolución de la minería moderna, qué está pensando el mundo, cómo está el avance, digamos, de la producción, las reservas, el riesgo de suministro de los minerales críticos que hoy lo tiene China, y prácticamente todos los países se ven desarrollados, especialmente, se vienen afectando. Voy a hablar tema del cobre, la importancia del cobre dentro de todos los minerales críticos, tanto por su economía, por su impacto en el desarrollo global. Así que es el tema que hoy he venido a hablar. Hoy día tiene una exposición en este Andesmin y usted va a referirse a esos temas, pero yo le hago una pregunta: ¿cómo un país tan rico, con tanta minería, con tanta riqueza, vivimos en una pobreza? La mala utilización de los recursos también es un tema muy importante. El ingeniero Benavides habló, Roque Benavides habló, por ejemplo, el canon, pero el canon lo saqué yo cuando era congresista, y qué decepción siento cuando ya pasó más de 20 años en que esos recursos no fueron bien utilizados. Y siempre lo digo, y de manera no tanto por eso, sino mal utilizado. Sí. Utilizado en gasto corriente, también parte se va a la corrupción, sí. Entonces no hay mucho impacto positivo que se haya logrado en estos años, y muchas comunidades todavía siguen sintiendo de que no hay aporte de la minería, no tienen servicios básicos, no tienen buenos colegios, escuelas, no tienen buenas postas médicas, no tienen desarrollo de infraestructura, por lo menos a nivel básico, y eso sí da que hablar bastante, porque sí, en todos estos últimos 2 décadas ha entrado bastante dinero por el aporte de las minerías, dependiendo del tamaño, del volumen de producción de cada región, obviamente. Pero sí, yo te puedo decir, porque yo vengo de la cordillera de los Andes, que allí no se necesitan montos muy grandes para poder resolver los problemas, las brechas. Tranquilamente con los ingresos o la cantidad de ingresos que han mostrado, inclusive el Ministerio de Energía y Minas, pudo hacerse mucho, bastante. Y creo que esa es la manera, ¿no? El poder articular el privado y el público para poder llegar a una sinergia de manera sostenible que dé resultados. Por ejemplo, hay un distrito en la región Ancash en donde recibe el canon más alto, más de 600 mil millones al año, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene servicios básicos. Entonces yo le preguntaba, la redistribución de acuerdo a las necesidades también, creo que... Sí, hay que revisar el índice de distribución a raíz de los resultados también, pero todo en un país sano, un país con cultura, consciente, todo se puede modificar, corregir, mejorar, ¿no? Esperamos que mejore la gobernanza, mejore la situación política. Necesitamos una reforma política profunda, una reforma en todo sentido en el país. Estamos en un desmoronamiento institucional, en una degradación total como país. Alguien dijo, jalea jacta est, yo le digo todavía no. Jalea jacta est, latín, quiere decir todo está perdido. Yo digo que no, porque como dijo Basadre, en un país donde nada funciona, todavía somos el país de las posibilidades, porque sí tenemos recursos, ¿no? Los recursos que son el punto de partida como para poder empezar de ahí, ¿no? Así que esos temas voy a hablar, así que les invito a escuchar a mi charla. La exposición, definitivamente. Al 2040, ¿cómo lo ve usted de manera propositiva está la economía en cuanto a la minería? Mira, la minería es el bastión, pero no es todo. La minería es punto de partida. Alguien dijo, la minería no paga. Sí, pues no paga, pero es el inicio para poder desarrollar otras actividades, ¿no? Es que es lo que voy a decir, ¿no? Entonces, también hubo una exposición de cómo vive la gente en los Andes, ¿no? Cómo se malogran los pulmones. Casualmente eso tenemos que eliminar, la pobreza. La pobreza se elimina con crecimiento económico, trabajo, pleno empleo, no solamente en minería, en infraestructura, en energía, en todo lo que tiene el Perú. ¿Y por qué no avanzamos a la manufactura, en la cadena de valor también, ¿no? O sea, es un país
que tiene mucho por hacer, donde hay mucho por hacer. Y ya, no leyes, estamos sobreregulados, sobrediagnosticados, es tiempo de ejecutar, es tiempo de hacer, basta ya de hacer, de decir. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y cuando hablamos de leyes, yo, con palabras propias, basta de leyes, traducido a lo que yo quiero decir, basta de corrupción, de negocios debajo de la mesa y de aprovecharse con leyes propios y beneficios propios. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Estamos acompañados no solamente del sector público, privado, sino también de conocedores y expertos en la materia. En este momento me acompaña el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien fue ministro en el gobierno del señor Ollanta Humala del 2011 a febrero del 2014. Creo que estos encuentros son los que necesita no solo la Mancomunidad de los Andes, sino todo el Perú. Es el inicio para una reconciliación y para terminar con toda la problemática. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días a todos los visores de Conéctate. Creo que ese es el espacio que se necesita para una articulación pública-privada y para poder resolver las brechas sociales, las brechas de infraestructura, pero sobre todo las brechas técnicas entre algunas cosas, no entre el sector público, el sector privado y sobre el trabajo que vienen realizando a través de la minería. Bueno, a ver, la primera reflexión que tenemos que hacer es dónde está el Perú hoy día. Hoy día el Perú, a través de los TLC que se ha firmado, está llegando casi al 90% de la economía mundial, a los países que mueven la economía mundial. 22 TLC, creo. Claro, más, 23 y se vienen 2 más. Sí, claro. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que el Perú hoy día, siendo un país de 33 millones, está llegando a todos los lugares del mundo, no solamente por el tema minero, sino también por el tema agroindustrial, por ejemplo, ¿no? De tal manera que a eso se está sumando que el Perú, con sus 2.500 kilómetros de cordillera, prácticamente es un hub logístico que nos permite llegar al mundo. Y a eso se ha sumado la oportunidad histórica que nos brinda el cambio climático por un lado, con los altos precios de los minerales, pero también los riesgos que trae el cambio climático, como es el agua y las lluvias. De tal manera que esta convención minera, que es histórica porque es primera vez que se juntan 6 regiones para expresarle al Perú y al mundo que son donde se producen las inversiones, propone una visión integral, no solamente minero, sino energético, de estructuras y de agua, pero además permite mirar hacia adelante con una nueva visión de que es bueno crecer económicamente, es bueno producir más cobre, es bueno crear más puertos al contacto, pero también tenemos la obligación de incorporar a las comunidades campesinas con más educación, con más conocimiento y realmente disminuir las brechas o la pobreza y la anemia. Entonces, creo que ese es el objetivo de la lección que nos está dando esta Mancomunidad Los Andes. Creo que esta Mancomunidad Los Andes debió iniciarse hace mucho tiempo, pero desde el Ejecutivo, ¿no? Con una mirada más amplia a nivel nacional, porque el Perú es tan rico que por donde lo ves hay minería. Entonces, estamos en un momento crucial en estos instantes porque justamente la minería ha llegado al tope de crecimiento, no en todo el mundo, pero también estamos en una crisis social sobre algunas actividades. Estamos hablando, y le digo directamente, y esto no es política, pero sí es necesario también tocar ese tema, como es el saber diferenciar la minería, la gran minería, la minería artesanal, la minería en proceso de formalización y la minería ilegal. Entonces, la minería ilegal
está dando en estos momentos pasos agigantados, no en contra de la vida, incluso de las personas. Yo tenía un invitado hace unos días para hablar de ese tema y me decía, las personas que están en proceso de formalización están a menos de medio paso de la minería ilegal. Entonces, ¿qué estrategias técnicas tiene que hacer, de repente políticas públicas se tiene que hacer para que puedan tener oportunidades de repente de crecer, de formalizarse, pero de tener riqueza en el Perú? Porque tenemos un Perú rico, pero también pobre. Sí, mire, ese es un tema sustantivo. En primer lugar, tenemos que ver que todos los países del mundo están atrayendo inversión, especialmente los mineros. Congo ahora es el segundo productor de cobre porque da muchas más facilidades con los permisos. Ahora, en el tema que hablamos, no podemos poner en una sola canasta a todos, a los verdaderos artesanales, pequeños mineros, con la minería criminal, ilegal. Así que ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una regla que no podemos quebrarla, que nos costó mucho construirla, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos ha permitido traer muchas inversiones y nos ha permitido crear confianza en el mercado internacional. Si nosotros perdemos la confianza, no la podemos recuperar fácilmente. Entonces, yo creo que dos enemigos que tiene el Perú es la informalidad y la falta de competitividad. Agréguele la corrupción. Y obviamente esto produce que tengamos escenarios de corrupción sin duda, pero yo creo que lo que estamos viendo ahora del diálogo y en esta primera etapa de un plazo, creo que nos está dando tiempo para poder ir a la ley MAPE, la trazabilidad y formalizar a la gente. Verdaderamente. Una formalización de manera eficaz, eficiente y no solamente un salvavidas del momento. Claro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo dentro del marco jurídico. Tenemos que mostrarle al mundo que en el Perú la palabra se cumple, los contratos se cumplen. Entonces no podemos tampoco fomentar las invasiones, quitar concesiones que ya se dieron mediante contratos. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿En qué cree que ha fallado todo este tiempo? Porque tenemos tantos años con el reinfo, el supuesto reinfo ahora se ha extendido por un año más y es un salvataje, un salvavidas, es ahogarse un año más sin tener ninguna política pública técnica que pueda darle una real visión a este conflicto. Mire, ¿en qué se ha fallado? Yo creo que es muy simple mirar lo que ha pasado en los últimos 5 años y un poco más. Ministerios como Energía y Minas han perdido su calidad técnica, su capacidad de gestión. Más bien nos hemos ido al otro lado y se ha burocratizado los permisos y todo esto. Y no ha habido una capacidad de gestión. Entonces la capacidad de gestión es la que manda. Uno puede sacar, acordemos que el reinfo es simplemente un proceso administrativo, no es un título, es un proceso administrativo. Entonces, ¿cómo es posible? Que no les va a dar prácticamente el 2%, se ha formalizado, que claro. No es algo que sea rentable. Yo creo, sinceramente, que los ministerios, sobre todo Energía y Minas, que trae PBI tan altos en energía, PBI tan altos en minería, y que es clave la matriz energética, es clave los proyectos mineros, que la rueda, el motor que mueve este país, tiene que tener cuadros que realmente sean gestores. No, yo pienso, por ejemplo, así de simple, el ANA y la Dirección de Sociales del Ministerio tienen que trabajar juntos en el tema del agua arriba en las comunidades. Claro, ¿no? La capacitación. Una buena fiscalización de la OEFA. Sí, por supuesto, crear confianza, espacios de diálogo. Lo que hemos fallado es en las comunicaciones, eso hay que reconocerlo. Hay que llegar más a los jóvenes, a las comunidades, hay que darles más educación a las comunidades, digamos, eliminar la intermediación. Exacto. Entonces, crear liderazgos comunales, ¿no? Yo creo que el gana-gana con ellos. Ese es lo que necesitamos, y menos pobreza y menos anemia. Listo, esa es la regla. Totalmente cierto, menos anemia y menos pobreza, pero lo que tenemos es más contaminación ambiental
y tenemos más pobreza, más anemia. Estamos en el 43 a 46% de anemia y desnutrición. Entonces son cifras alarmantes en un país tan rico. Y dentro de todo ello, a mí me encantaría que usted técnicamente, aparte de que estos años no hemos vivido con este salvataje, gracias a no solo a la mala gestión de los ministros de Energía y Minas, sino también vimos la intención del exministro Rómulo Mucho de crear la ley MAPE para una verdadera formalización, los censuraron. Entonces, una mala política que se ha venido dando, pero no voy a hablar de la política, fue una de las promesas que hicimos, así que yo lo que sí quiero pedirle, bajo la técnica que usted maneja en este rubro, muy buena, técnicamente una política pública que resuelva el tema del reinfo y verdaderamente cree riqueza que merecemos y que debemos tener en el Perú, ¿cuál sería? Mire, yo creo que es hora, como Chile con Allende, que reconocía que el cobre es el salario de Chile, es el momento que no debemos perder la oportunidad del salitre, del caucho, del guano, con este fenómeno mundial del cambio de la matriz energética, que nos pone a nosotros en una posición con una cordillera favorable, con un hub logístico favorable. Entonces, es momento de crear una política de Estado que permita maximizar los beneficios que nos da hoy día el mundo, que nos da la logística mundial, pero con cara social. Y esa política de Estado no debe depender de los gobiernos, debe ser una política de acá al 2050 que nos incorpore en las grandes ligas de Perú, del mundo. ¿De manera descentralizada? Así es, por supuesto, conformando, digamos, lo que se debió haber, como estamos viendo ahora con esta mancomunidad, uniendo la selva con el gasoducto, a Pisco con el gas, uniendo la sierra de Cusco, la sierra de Apurímac, la sierra de Ayacucho, la sierra de Huancavelica, de Junín, con Ica, que es un puerto, el Marcona es un puerto muy grande. Totalmente. Entonces, esa manera de ver las cosas es lo que tenemos que impulsar, creo que esta mancomunidad está dando el ejemplo. Está dando el ejemplo al Ejecutivo, le está dando el ejemplo al gobierno, le está dando el ejemplo, y qué pena que la verdad que una mancomunidad que solo alberga 6 regiones tengan la importancia y tengan el compromiso de cambiar el país. Creo que esto es un ejemplo y es un jalón de orejas para todo el Ejecutivo, Legislativo, para tomar verdaderamente consecuencia de la importancia que es cómo podemos crecer, porque tenemos todo para desarrollarnos, tenemos para ser el Perú, o sea, número 1 en el mundo, ¿no? Pero también tenemos retrasos políticos que es momento de decirle adiós y pensemos en un solo objetivo, en una sola mira y en una sola intención, ¿no? Entonces, ¿usted crearía la política pública? Una política de Estado que justamente trace una línea de desarrollo con cara social, maximizando los beneficios que nos da hoy día el mundo en una política, por ejemplo, las exploraciones en agua, en minería, en petróleo, en gas, deben no tener siquiera, más bien hay que traer las exploraciones, porque hay que sustituir las minas se acaban, se degradan. Segundo, hay que eliminar los permisos innecesarios. ¿Por qué? Porque lo que no hacemos nosotros se va a ir a otro lado. ¿Qué piensa usted de las concesiones ociosas que han hablado muchísimo que deberían darle esto a las personas que están en proceso de formalización? No, eso es un error. Y es un error grave, técnico, es un error grave que no lo entienden. Mire, yo le voy a explicar. En Australia, por ejemplo, las inversiones que se hacen van a un banco de información que el Estado tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el subsuelo? Una mina comienza a desarrollarse, pero uno no sabe lo que pasa en el subsuelo y en un momento vas a tener que explotar esas zonas. No son concesiones ociosas, son concesiones que potencian el desarrollo. Exacto. Entonces, si eso hacemos, espantamos a toda la inversión, somos un país que no cumple las normas. Yo lo decía hace unos días, ¿no? La culpa no es nuestra, la culpa es de
quienes alargan tanto estas concesiones, no por tantos años, y es como que me quieres quitar lo que me estás dando, o sea, no, lo que pasa, es que no puede ser así. Acá no hay concesiones ociosas, sino que hay tiempos de exploración y todo, pero si tú no estás de acuerdo, entonces ¿para qué le das tantos años también? Aquí cuando se da una concesión, Ingemet da una concesión, da un contrato a nombre de la República. Exacto. Y eso no se puede violar. Exacto, entonces es como si tú vas a los registros públicos, compras un terreno y después permite que te lo invaden. No lo usaste, te lo quito. No es así. Nos guste o no nos guste, las cosas son así. Acá el problema es el gobierno, el ejecutivo, que no ha sabido darle una verdadera explicación técnica a la población y que no sabe llegar a las personas para que puedan de manera técnica formalizarse, ¿no? Yo no creo que solamente el gobierno, todos, la academia, la inversión privada, obviamente el ejecutivo, el legislativo, todos tenemos que mirar en unidad. Y yo quisiera dejar un mensaje final. En realidad tenemos que apostar no por hoy, sino sembrar para nuestras próximas generaciones. Esta es la oportunidad única que tiene el país, no la podemos perder. Entonces, para no perderla, tenemos que ser competitivos, tenemos que tener menos informalidad y trabajos dignos. Es la única forma de crecer sosteniblemente y competir en el mundo. ¿Ya? Ha sido un gusto, de verdad, muchísimas gracias por esa entrevista y por el Día del Minero. ¿De repente quiere dejar un mensaje, un saludo? Yo en realidad saludo a todos los mineros en este día, y somos mineros, no solamente el que ha estudiado minería, sino todas las actividades que mueven un motor, el principal motor de la economía del Perú, que es la minería. Muchas gracias. Bien, y seguimos en este gran evento único. Es el primer encuentro de las grandes empresas de esta mancomunidad que reúne al sector público y privado. Esta iniciativa va a tener que dar muy buenos resultados. Esta es la manera de hacer grande el país. Si se hubiese iniciado hace mucho tiempo y quizá desde otros ámbitos, otro hubiese sido el resultado. Para mí es un gusto estar en este momento con el ingeniero Samuel Dayer, quien también representa al grupo DC, y esta es la manera de impulsar, de repente, de conectar el sector público y privado, de hacer crecer el Perú, de tener esa riqueza de país que tenemos y poder explotarlo. Muchas gracias, Mayra, por esta entrevista. De verdad, en primer lugar, agradecer a los organizadores, que entienden están los gobernadores de estas 6 regiones importante de esta región del país del centro. Está Ica, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, y Cusco y Junín. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad, muy contento porque se parece mucho a lo que ya no estamos haciendo en la Amazonía hace 8 años, ¿no? Ustedes vienen trabajando, perdón que le corte, perdóneme, pero me emociona cada vez que yo hablo de mi país. Ustedes vienen trabajando mucho en la Amazonía peruana. Nosotros vamos al 7º Congreso, donde están las comunidades nativas, están los gobernadores, los empresarios, están los alcaldes, está el grupo Pro Amazonía que presido, que somos empresarios amazónicos, y está también una institución internacional, GCF, y junto cada año trabajamos justamente el desarrollo de la Amazonía. Esto es lo que hemos logrado hacer ver a todo el Perú, por ejemplo, que somos un país amazónico con 62% de territorio y que es el más abandonado. Ahora, esta macrorregión que se está fundando es muy importante porque tiene 1/3 de las exportaciones mineras, o sea, es muy potente, ¿no? Y tiene unos pueblos maravillosos, tiene mucha actividad agrícola por realizar. Y yo creo que este acercamiento, este trabajo permite acercar, ¿no?, a las autoridades, al sector público, al sector privado, a los empresarios, a los dirigentes de los pequeños emprendedores, qué es lo que necesitan realmente el impulso para que ellos crezcan. Porque no hay país en el mundo que no se desarrolle si ellos no crecen. Totalmente. Entonces en la Amazonía tenemos 500.000, no queremos que ellos crezcan, que ellos sean ricos, para que estas actividades sean lícitas, formales y desplacen toda la informalidad. Y sobre todo se desplaza el Perú las actividades ilícitas que tanto daño le hace al Perú. O sea, yo estoy muy feliz, mi grupo ha venido porque tenemos una inversión acá de una mina, nosotros tenemos actividad agroindustrial en el desierto, tenemos actividad agroindustrial en la Amazonía ahora como amazónicos, tenemos acuicultura en el norte, en Tumbes, y creemos en nuestro país, sobre todo creemos
que el emprendimiento privado, familiar, corporativo, comunero, sobre todo del pequeño, es el que va a empujar al país al desarrollo. 100 empresas grandes, minas, grandes empresarios no van a llevar el desarrollo al país, lo van a llevar los 5 millones de emprendedores pequeños, que a ellos hay que darle líneas blandas, facilidades para que se formalicen, leyes especiales, etcétera, etcétera, para que crezcan de trabajos de riqueza. No hay manera, así lo han hecho todos los países ricos, nosotros no somos la excepción. Usted es de los míos, ya me di cuenta. Es uno de las personas, de las pocas personas que he podido entrevistar, que habla de la Amazonía con esa importancia que tiene. 12.000 kilómetros, señores, de brechas en infraestructura vial, una pobreza tremenda, una necesidad, brechas de salud, brechas de educación. Recientemente yo venía luchando por un centro de establecimiento, personas, niñas con VIH, con tantas enfermedades. Entonces, creo que esta mirada que usted le viene dando es un cambio y una transformación, y justamente este Andesmin va a servir para que ese sector público privado, que debería haber sido siempre y debe ser siempre ese colchón de articulación para que el Perú crezca. Es la manera de cómo hacer patria. Yo digo, con tanta riqueza es para estar en otro lado, es para tener al país en primer lugar en el mundo. Sin embargo, muy pocos lo ven así, pero este Andesmin creo que nos está demostrando que se puede, que hay empresarios y hay emprendedores de corazón que luchan por el bienestar del país. Ojalá, y ojalá que todos nos unamos desde ya. Ojalá que entre un buen gobierno que desplace la corrupción, el crimen organizado, que desplace las actividades ilícitas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que impulse a los 5 millones de emprendedores pequeños a crecer. Si de ahí crecen, pasan 2 millones a medianos y pasan 100.000 a grandes, el Perú puede ser un país mucho más desarrollado, incluso que Japón, que Estados Unidos, que Singapur, que cualquiera, porque tenemos las riquezas nos sobran. De esos países vienen a llevarse nuestra riqueza. Pero hay que entender que los problemas somos nosotros, tenemos que poner orden en el país y tenemos que comenzar todos a tener buenas prácticas. A tener otra mirada, hasta otra respetar visión, la luz roja, no botar basura en la calle. O sea, todo depende de nosotros mismos, de lo que hagamos, de nuestras actuaciones, y eso es lo que queremos. Si queremos un cambio, empecemos nosotros mismos demos el ejemplo. Nos quejamos de la corrupción, de todo, pero ¿cuánto pagamos a ese que está en la cola de repente para que nos dé ese sitio, ¿no? Entonces, creo que ese cambio es muy importante y tiene que ser por parte de nosotros. Y eso es lo que queremos todos los peruanos, yo creo, sin excepción. Gracias. Por ser un minero importantísimo, y por favor, permítame un mensaje para todo el Perú, y con todo el trabajo que viene haciendo la Amazonía, para la Amazonía sobre todo, y de repente algo que quiera decirles. Porque las esperanzas es lo último que se pierde, y en el Perú se las está perdiendo. Bueno, soy frutero porque produzco frutas, exportamos frutas al mundo, ¿no? Soy amazónico y estoy reforestando la Amazonía. Soy acuicultor porque hacemos acuicultura de langostinos en Tumbes. Y ahora tenemos una actividad minera. Lo único importante es que todas las actividades se hacen sostenibles, respetando los derechos laborales y humanos de los trabajadores, respetando las leyes, tratando de cumpliendo con nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el futuro del Perú. Pero lo más importante, y repito, es que demos oportunidad a esos 5 millones de emprendedores. Hay ahí 70% informales. Hay que formalizarlos. No, ellos son emprendedores. Hay que darles todas las facilidades para que ellos puedan formalizarse y puedan crecer. Necesitan ayuda, cerrar brechas, educación, salud, financiamiento blando para ellos, leyes especiales, infraestructura para que puedan sacar su producto, etcétera. Ojalá nuestro país en el 26 escoja a ese presidente que refunde nuestro país y lo lleve en 30 años a un desarrollo sostenible, inclusivo, integral. Gracias. Porque al final los emprendedores hacemos grande al país. Nosotros dinamizamos la economía del Perú. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. El Perú mantiene uno de los niveles de riesgo país más bajos de la región, con 126 puntos básicos, y nuestras reservas internacionales ascienden a 91.000 millones de dólares, equivalentes al 26% del PBI. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite acceder a tasas de financiamiento externa mucho más atractivas, nos permite seguir siendo un actor atractivo
atractivo para las inversiones y que es lo que genera justamente ese desarrollo. Las inversiones privadas generan empleo, generan desarrollo, como algunos indicadores que también nuestro viceministro nos ha compartido. También esto hace pues que las expectativas empresariales se hayan mantenido en su tramo optimista en los últimos 18 meses. ¿Y eso por qué es positivo? Porque eso gatilla las decisiones de inversión, eso gatilla que las empresas que ya están funcionando puedan incrementar sus espacios de financiamiento y generar nuevas inversiones y por tanto empleo y otras externalidades positivas, y además también que los que no están todavía invirtiendo pues se animen a hacerlo, ¿no? Entonces el Perú está regresando a esta senda de generar confianza y entendamos la confianza como el pilar sobre el cual se toman justamente esas decisiones de inversión. Un saludo a la cámara, por favor. Bien, se acaba de retirar la ministra de Economía, Denise Miralles, sin responder a la prensa, empujando como siempre, porque es la manera de actuar de este gobierno aparentemente y de este equipo y cordón de seguridad a la prensa, a los medios de comunicación, dejando atrás cuando somos nosotros, los peruanos, que pagamos el sueldo de cada uno de los trabajadores que acompañan a esta señora ministra. Se fue sin responderle al Perú entero el por qué la reciente promulgación del día 4 de diciembre de la ley 32515, ley de endeudamiento del sector público para el 2026, ha generado un total alerta, porque estamos hablando de que las cajas municipales serían por fin tomadas y consumadas por el gobierno, por el Estado. Las pequeñas, las MIPES, las pymes, las pequeñas empresas, las microempresas estarían siendo parte de esta gran captura que tiene este gobierno, y creo que lo que ha llevado al éxito a las cajas municipales, a estas financieras, es que no han sido al 100% politizadas como ahora lo quieren hacer, solo porque el señor Gerí, quien tiene una amistad con el señor de Conaco, quien quería tenerlo como parte de su equipo dentro de la presidencia, pues quería darle un privilegio. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren, señores, es que sea manejado desde el gobierno, y todo lo que toca el gobierno lo ensucia, da asco, porque está lleno de corrupción, porque está lleno de delincuencia, porque está lleno de intereses propios. Al final, la ley que intentó sacar desde el inicio el congresista Ilish López desde la Comisión de Economía y el señor José Gerí, algunos los llaman presuntamente los babies del Congreso, lo terminaron haciendo en una ley de endeudamiento fiscal del año 2026. Lo pusieron en uno de los archivos, en un artículo, no fue leído, no fue debatido, no fue ni siquiera se enteraron los congresistas ni nadie de lo que estaban votando. Esa es la manera de cómo actúan tan baja y tan vil, lamentablemente, estas personas, estos personajes que hoy representan un ministerio, que hoy son pagados por nuestro dinero. Definitivamente el Perú cada día está peor.